interesante, no fácil de entender, pero pues con las explicaciones de Amparo y todos los comentarios que Juan ha hecho, realiza al finalizar las enseñanzas, pues ha sido maravilloso, ¿no? Es algo que realmente debemos poner en nuestro corazón, cada uno, llevarlo a lo profundo de nuestro ser, considerarlo y tratar de vivir la palabra en nuestras vidas como de la manera que debe ser. Sabemos que el mundo cada día está peor, que las cosas que estamos viendo, pues cada día son peores, pero que Dios nos invita a que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba y no en este mundo, porque cada vez va a ser peor, ¿sí? Entonces, el saber que tenemos una palabra tan maravillosamente explicada y trabajada, pues es algo que nos debe alentar a seguir adelante, que a pesar de las vicisitudes y todas las cosas que podamos tener a nuestro alrededor, hay algo más grande que este mundo que es pasajero, que es temporal. Entonces, no, ha sido maravilloso, maravilloso. Sé que el tiempo que Amparo, que Juan de la palabra es muchísimo. Y ahí escuchando, pero también tratando de cantar todas estas cosas. Pues ha sido un año maravilloso, el estar con vida, el estar con salud, tener a nuestra familia bien, pues es algo de agradecer del Padre y cada día pues crecer más en los asuntos de Él. Algo que pues de las cosas que más siempre me ha impactado, pero pues que este año ha sido como muy recalcado es el hecho de que es formar Cristo en cada uno de nosotros, ¿no? Ocuparnos de nuestra salvación y formar ese Cristo maravilloso que a veces no entendemos tantas cosas, pero que Él está ahí y que es formarlo y que cada vez que nuestra vida tenga dificultades, ir a la palabra, ir a lo que Cristo haría en ese momento. Pues ha sido maravilloso porque es como la práctica en la vida de uno, ¿no? No es el bla, 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 no es el dejar las cosas escritas, sino tatuarlas en el corazón y llevarlas en lo profundo y que ese Cristo se forme cada día más en nuestras vidas para que sí nuestra mente y nuestro andar sea más espiritual que terrenal, sabiendo que la parte carnal está ahí, pero que de alguna u otra manera podemos dominarla, por decirlo así. Eso ha sido lo que más pues me ha encantado, ¿no? La palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, dice la palabra, entonces es como arraigarnos a ella y tener como esa arma poderosa y grande que ningún arma del mundo puede contrarrestar. Es lo que me ha quedado en todo este maravilloso camino. Sí, no, sí, gracias. Y sí, es así, es verdad. Independiente de, o sea, en estas últimas enseñanzas que nos ha enviado también Juan al correo, hay una enseñanza que se llama, que él nos envió, que se llama Palabras de Consuelo. ¡Ay! Por dicho, a mí me cayó como anillo al dedo, porque, porque a veces, como dicen un sí, a veces no logramos entender muchas cosas, pero pues obviamente a través del Espíritu y ese Cristo que tenemos en nosotros, logramos como encajar o volver otra vez a nosotros, a nuestra tranquilidad, eh, para, para seguir obviamente en el camino adelante, porque finalmente pues siempre todas esas cosas se nos van a presentar, porque pues no, o sea, estamos en este grupo, estamos estudiando la palabra, sabemos que tenemos la esperanza viva, un llamamiento pues diferente, estamos ahorita es perseverando por el premio, pero eso no quiere decir que tenemos una vida perfecta y que no nos va a suceder absolutamente nada y que entonces nosotros estamos levitando, bueno, todo eso, no. Porque pues obviamente estamos en el mundo, tenemos también esta parte carnal que, que pues debe seguir su curso normal. Entonces,
leer estas enseñanzas, por ejemplo, de palabras de consuelo, o generalmente, por ejemplo, cuando me siento así como medio, entonces me voy a leer Efesios. La armadura también me fortalece muchísimo, entonces prácticamente el único refugio que yo encuentro para poder cubrir de todas estas cosas es pues definitivamente nuestro Padre y su palabra, porque pues es lo único que verdaderamente nos vivifica. Victoria, Álvaro, Emita, usuario invitado, que no sé si es mi madre. Álvaro, ¿tú qué dices? Hola, hola. No, pues yo realmente le agradezco a nuestro querido Padre porque para mí este año ha sido, wow, sería como la definición, tremendo. Porque como saben yo, pues soy nuevito acá y en estos meses que he estado aquí, la verdad que lo que hablaba el otro día que hablábamos con Sarita, que habíamos avanzado un montón y sin hablar en lengua, sin hacer poco de cosas que hacíamos antes. Entonces para mí ha sido una bendición en medio de la situación de mis viajes y todo esto, pues yo trato de estar y estudiar todo lo que nos manda Juan, que muy amablemente nos comparte todo eso. Y la verdad que ha sido un año para mí extraordinario en cuanto al conocimiento y al crecimiento de la formación de ese Cristo, el aprender a negarnos en la carne, a vivir justo. En estos días estaba viendo unos versículos que los refiere Juan en los estudios que nos está mandando de Josué, Sí, donde Charles Wells alude a Filipenses 3:3 y a mí me sorprende que seguimos leyendo la escritura y uno sigue, Dios mío, diciendo esto está escrito ahí cuando lo hemos leído muchas veces. Y por ejemplo allí dice que nosotros somos de la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios. Y cómo aquí es tan claro que en espíritu servimos, no es en la carne corriendo a hacer un poconón de cosas que la religión y la tradición nos enseñó y nosotros leíamos y no entendíamos. Y dice acá, continúa diciendo, y nos gloriamos en Cristo Jesús. O sea, ahí está, servimos a Dios gloriándonos, digo yo, como, o sea, en Cristo Jesús, o sea, ahí permitiendo que el Cristo sea formado. ¿Cómo? No teniendo confianza en la carne, dice el versículo. O sea, un versículo que hoy en día es tan claro para nosotros o para mí, uy, es tremendo. Y el hacer, no hacer, porque a nosotros nos han dicho que la religión, la tradición, que había que hacer un montón de cosas. Y cada día lo que encontramos es que no hay que hacer nada. Niéguese y permita que Dios tome el control. Y referido a lo que Charles Wells habla acerca en Josué, de tener esa confianza de que simplemente obedecerle a Dios, a que confiemos plenamente en lo que Él dice y así se va avanzando, que fue lo que hizo Josué cuando pasó el Jordán. sí. Entonces, para mí ha sido tremendo, tremendo el desaprender, el aprender y el cómo, otra cosa que yo anoche pensaba era, nosotros antes veíamos veíamos la palabra como si uno tuviera un metro o un decámetro y veíamos un milímetro. Y con lo que yo he aprendido acá, hemos aprendido a levantar la mirada y ver el todo de la palabra. No es solamente agacharme y hacer un huequito y mirar un milímetro, sino es levantar la mirada y mirar de un extremo al otro lo que realmente la palabra quiere decir. Entonces, el aprender para mí y el encajar muchas cosas, porque yo consideraría que soy una persona que me gusta leer, leo mucho, escudriño, pero ahorita es el aprender y desaprender, pero a ver las cosas como un todo. Entonces, para mí ha sido maravilloso, maravilloso esto. La verdad que la paz y esa confianza, a pesar de que uno tenga el agua un poquitito abajo de la nariz,
eso yo nunca lo había vivido así, porque uno no puede decir que es que, no, es que soy el chacho y paso por las circunstancias difíciles tranquilo, no creo que no, pero sí Sí, mucho más tranquilo que lo que antes vivía, porque yo aprendí que confiar en Dios, que no sé qué, hablaba en lenguas para que me fuera mejor, etcétera, etcétera, pero ahorita es saber, como Juan Molina nos decía un día, saber que Dios tiene el control y que por alguna razón, como mencionas allí, que en las palabras de consuelo dice que por alguna razón estamos viviendo la tribulación, ya sea por un error o ya sea porque no entendamos, pero tenemos que pasar porque hay algo que mejorar. Entonces, saber que eso que estemos pasando está controlado y que Dios está ahí. Entonces, es un aliciente y es un recostarnos en esa confianza en Dios de saber que sea lo que estemos pasando, ya lo calculó, Él ya lo miró y ya nos ve al otro lado. Entonces, simplemente caminar y vivirlo. Entonces, la verdad que muy agradecido con todos porque entre todos nos ayudamos, entre todos somos el cuerpo, somos parte. Y la verdad que yo no tengo que más sino decirle a Dios, a nuestro Padre, gracias, porque nos ha permitido y me ha permitido aprender de una manera que yo nunca imaginé y que, como le contaba alguna vez a Amparito y a Sarita y a Juan, yo llevaba como un año, más de un año, como estancado, como que ya no entendía, no veía, como que me veía dando vueltas, como que decía, bueno, ¿y aquí qué? ¿Qué más? Pero ahora es con una delicia lo que un plato exquisito lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, la verdad que a nuestro querido Padre, a nuestro Señor y a todos ustedes, nuestros hermanos, muchas gracias. no, Álvaro, gracias por tus palabras, porque creo que todos hemos pasado por lo mismo, pues porque casi todos estábamos antes en otro proceso que pues de alguna manera también nos sirvió. Yo creo que Dios ha labrado pues como el camino también, como yo le contaba a alguien, no recuerdo si a Juan, que nosotros de por sí desde pequeños, eh, nosotros digo mis hermanos, mi mamá, siempre estábamos como con ese comezón porque pues no estábamos del todo convencidos del catolicismo. Entonces siempre estábamos como en esa búsqueda y yo me acuerdo que eso, yo, con los mormones, con tantas iglesias cristianas a las que nosotros íbamos, ay, que eso después uno pues como que le da risa de tantas cosas que hasta que ni siquiera porque no era, o sea, no nos conformábamos porque nosotros veíamos como la gente hacía como esos shows y saltaban y todo eso y como que no nos convencía nada de eso. Y así hasta que pues finalmente nos compartieron la palabra personas del camino en Bogotá, recuerdo mucho. Y pues empezamos ahí a asistir y bueno, después todo el proceso, duramos ahí muchos años, pero pues yo le doy gracias a Dios porque por ese camino que también hemos recorrido como familia, también lo digo, porque pues hemos venido creciendo de una forma maravillosa, que Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe realmente quién va a creer. Y si Él no, en este momento, ese gran misterio no lo reveló, es porque pues sabía que nosotros lo íbamos a creer y que más que íbamos a perseverar por el premio. Entonces, pues eso es, para mí es maravilloso, ha sido maravilloso. Esa conexión que ahora yo veo entre Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis, yo creo que Dios, que nuestro Padre ha sido muy generoso y bondadoso con todo esto que estamos viendo, porque cuando empezamos a ver Apocalipsis, los estudios de Apocalipsis con Amparito, al tiempo
Juan nos empezó a enviar los estudios desde Génesis, porque ha venido haciendo Génesis, Éxodo, Números. Entonces, ver como esa conexión del inicio, el final, de todos los procesos que han venido sucediendo en la palabra. Entonces, yo me acuerdo que antes leía Génesis, Éxodo, Números. Yo decía, este libro yo jamás, no lo entiendo. No, yo no entendía, literal. O sea, y yo leía y leía, no leía porque no entendía nada, no sé, me parecía como una cosa muy confusa, no sé. Pero no era el momento, no era como el momento de yo poder realmente recibir la información correcta. Y ahora viendo esta analogía de cada una de las cosas, y como decía Charles Welch específicamente en estos estudios de Josué, que a veces nosotros nos podríamos preguntar, ¿de qué me sirven estas cosas? ¿De qué me sirven estas cosas para mí? ¿De qué me sirve saber que, por ejemplo, en uno de los estudios, que los habitantes de ahí fueron conquistados, o porque finalmente muchas batallas de mayor importancia se libraron antes de esa? Entonces, prácticamente la respuesta es que nos está enseñando por analogía, porque nosotros, o sea, todos estos libros son para nosotros poder, ¿cómo explicar? Reconocer o guiarnos o saber que estos hombres también tuvieron tuvieron dudas, no fueron obedientes con lo que nuestro padre les decía, y pues por eso sucedieron tantas cosas. Entonces, también nos podemos ver retratados a nosotros mismos, para poder también solventar como esta batalla que tenemos, porque prácticamente aquí tenemos una batalla. Y porque a veces yo también decía, bueno, y a mí pues que me interesa como tanto leer esos libros, porque pues finalmente nos habían hecho como una división prácticamente de que esto es lo que viene, esto es lo que es específicamente para nosotros, lo que era atrás sí lo leíamos, pero pues era simplemente como para aprender, para conocer lo que habían hecho estos grandes hombres, obviamente, y ya, pero realmente sí es de un beneficio, y pues es importante conocer esas conexiones que tiene la palabra desde el principio hasta el final, porque pues finalmente nuestro Padre es un Dios de orden, es un Padre que ha cumplido al pie de la letra cada una de las cosas que ha escrito en su palabra. Emita, Aló, ¿qué quieres aló. decir? No, es que se me cayó otra vez el... Ay, espérese. Estoy otra vez con problemas acá con la conexión. Pero te Aló. estamos escuchando. Otra vez se me perdió el parlante. Ay, Dios mío. Aló, ¿me Pero escuchan? sí, te escuchamos, Emita. Ah, bueno, tranquila, ya la estaba escuchando. Es que por un momento se me perdió y estaba ahí preocupada a ver qué había pasado. Pero ahí estoy escuchándola. Ya. No, pensaba que nos ibas a compartir algo, Emita. No, termine su merced de No, hablar. ya terminé, Emita.
Yo quiero decir una cosita. Señora. Es que yo los escucho a ustedes que hablan de algunas enseñanzas que han tenido acceso, como las que seas que palabras de consuelo. La verdad, y también la vez pasada escuché que decían que las enseñanzas que Juan les enviaba y y yo dije, ay, pero ¿dónde? A mí nunca me ha llegado nada de esas enseñanzas. Entonces, no sé si es que, o sea, Juan no tiene mi correo o por qué, pero yo no tengo acceso a esas enseñanzas. Inclusive le iba a decir hace 8 días, pero pues me dio pena interrumpir. Entonces, no sé cómo haría para yo obtener esas enseñanzas que estoy Pues escuchando, que hablan ustedes, que de Efesios, que Josué, y no conozco ninguna. Tranquila, Anuncita, que así ando yo. Quedo en las nubes. no, Que no no. llegan a esas enseñanzas. Sí, yo dije, ¿será que nosotros no las podemos leer o qué? Porque yo los oí hablar que sí, que las enseñanzas y no, yo pensaba, decía, Esos pero son yo no secretos sé. de Estado. se Sí. supone. Sí, o sea, la verdad sí me gustaría tener acceso para poder leer. Claro, Dios porque es que santo, y uno son- los escucha que tienen unas enseñanzas y uno dice, bueno, ¿y cómo hago yo para tener esas mismas enseñanzas? porque yo me acuerdo que yo le envié a Juan que en una oportunidad Álvaro me dijo que él quería, que bueno, yo le envié el correo de Álvaro, no recuerdo, otra chica, y le envié específicamente esos correos, entonces él como que los pone dentro de su lista de correos donde envía las enseñanzas. Entonces, no sé si quieres, acá en el Skype, pone, y Emita también ponen, o las personas que no les estén llegando, ponen el correo electrónico. Bueno, igual Juan, pues si no, entonces yo se lo envío a Juan, y yo igual les comparto, pues hasta el momento, como las enseñanzas que él nos ha enviado a sus correos. Para que ya él de ahora en adelante, ya con estos nuevos correos, entonces él siga, ya ustedes puedan tenerla, porque él envía, él dice él, él ya tiene como un paquete ahí de correos, entonces él selecciona ese paquete de correos y envía la enseñanza, porque él ha enviado una serie de enseñanzas de todos los libros, empezó desde Génesis, entonces ya Génesis terminó, después siguió Éxodo, después Números y así vamos. Entonces, Nunci y Emita, y bueno, no sé quién más, Victoria también me había dicho, dejar los correos acá en el chat y Bueno. yo te reenvío hasta el momento lo que él nos ha enviado, son bastantes, pero pues yo no tengo problema, se los envío. Y le envío a Juan también, le comparto estos correos para que ya él siga con estos de ustedes, enviándoles directamente los correos, que les lleguen directamente a ustedes. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces ya te envío mi correo es muy fácil. Bueno, listo, nos igual Emita. Bueno, sí, señora, porque nos estamos perdiendo de esos manjares. Uy, sí, Ay, sí. miren que esa enseñanza de palabras de consuelo se las voy a enviar. Es una enseñanza súper, súper, súper buena. O sea, Las que nos estamos perdiendo. entiende uno muchísimas cosas, aterriza uno muchísimas cosas realmente. Ahora sí, Emita, te escuchamos. Me pone ahí así, bueno, yo le doy gracias primeramente a mi Padre amado, y siempre lo digo, y en mis oraciones siempre le doy infinitamente gracias por habernos colocado personas tan dedicadas a la palabra como es Amparito, que llevamos muchos años con ella. Y ahora Juan Molina, que también es una persona que la ve uno que tiene la palabra en su corazón. Nos han enseñado tantas cosas tan maravillosas,
nos han liberado, diría yo, de cargas que traíamos y que uno se pegaba de eso, como tengo la experiencia de un sobrino, de una chica, que no podían hablar en lenguas y para ellas eso fue traumático. Entonces, al día de hoy ya tenemos bien claro ese punto y esos son liberaciones de cargas. Y así tantas cosas que nos hemos desaprendido y hemos recibido nueva información donde ya podemos abrir libros que leíamos y no entendíamos. Como ese libro de Apocalipsis, quedaba uno loco que no entendía nada, le daba hasta miedo. Y al día de hoy no, uno dice, no, bendito Padre amado, qué grandeza, qué cosa tan maravillosa habernos escogido y habernos colocado en este grupo, estar con estos maestros tan queridos, ellos tan de tanto amor por la palabra. Y siempre pido por esa sabiduría que les dé Dios a ellos, el Espíritu Santo les ilumine sus mentes, les dé salud, les dé tiempo, porque escudriñar la palabra no es tan fácil. Manejar un grupo no es tan fácil. Yo manejé un grupo pequeño en Villavicencio y eso que les estaba enseñando eran las vocales. Entonces uno dice, no, qué maravilloso es el Padre amado. Definitivamente todo lo que hemos aprendido este año fue muy grande, todo lo que aprendimos y ojalá sigamos así, parándonos firmes, escudriñando la palabra, que las enseñanzas que hay, de pronto en el momento que están dando las explicaciones los maestros no entendemos, viene la próxima enseñanza y entonces ya uno dice, porque a mí me pasa. De pronto algo que no lo he entendido, entonces ya en la próxima ya no entiende y así. Entonces no me queda más sino darle gracias primeramente a Dios, gracias a Juan, gracias a Amparito, gracias a Sarita y gracias a todas las personas que a través de la tierra sacan de su tiempo para que más personas lleguemos al conocimiento de la palabra. Debemos siempre orar y no perder la oportunidad de dar el mensaje del evangelio a las personas que tengamos la oportunidad. Yo como hablo mucho, entonces yo estoy en una clínica o algo esperando un turno, bueno, yo cualquier mensajito dejo, que alguien me comenta de algún problema, porque tenemos que regar la semilla y el Padre es el encargado de que florezca a su tiempo. Eso era lo que les quería decir, mis amores, las amo con todo mi corazón y ojalá sigamos firmes. Ay, gracias, Emita. Sí, igual, el sentimiento es recíproco. Y además que a mí siempre, por ejemplo, yo añoro estas reuniones. Las añoro porque, pues como yo compartía en otra oportunidad, con quién más puedo compartir la palabra de esta manera? O sea, me refiero a poder hablar, por ejemplo, del apocalipsis, por decir alguna cosa, o tener estas conversaciones así, porque es que es muy difícil. Yo, por ejemplo, aquí estoy rodeada de muchas personas que son, casi pues el 99% son católicas, y son católicos apostólicos y romanos. Entonces, pues no son, y pues ya son personas de bastante edad, o sea, de 70 años para arriba, que a veces es difícil uno tocar otros temas que no sean los que, pues, lo que ellos creen. Obviamente, pues esa, por ejemplo, fue una de las cosas que a mí me dio mucha tranquilidad, y es que pues cada uno tiene su salvación, o sea, con las diferentes compañías, que eso también fue un gran alivio para mí respecto a mi familia y a mis hijos específicamente,
Entonces, porque siempre era como esa angustia, como, ay, Dios santo, y Camilo Andrés y Sara Catalina y ellos, ellos pues sí estaban durante el proceso del camino, estuvieron todo el tiempo y esto, pero pues ya después, a medida que fueron como creciendo y ya entrando como en esa vida más de jóvenes, que ya como que eh, están como en otro cuento. Pero una de las cosas que me ha dejado demasiado, o sea, muy tranquila, es de que nuestro Padre nos ama tanto a nosotros, sus hijos, que también ama a los nuestros. Entonces eso para mí fue algo maravilloso entenderlo y también entender que Él es el que está ahí prácticamente cubriéndonos de absolutamente todo, no solamente a nosotros, sino también a los nuestros. Entonces, para nosotros fue para mí fue verdaderamente una alegría muy grande. Hola Juan, te estábamos esperando. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Lleváis reunidos mucho tiempo? Una hora. Una hora. Pero no, pero chévere porque hemos venido compartiendo, hablando de nuestras de nuestras experiencias, bueno, de todo un poco, de lo que hemos venido estudiando, de lo que hemos recibido de nuestro padre, bueno, en fin. Qué bueno, qué bueno. Bueno, acabo de llevar de Lisboa, hemos estado con mis hijos todos, una reunión familiar, porque tenía un hijo que hacía su cumpleaños, pero como no era jueves, era martes, bueno, pues yo pensé, tengo que llegar a medianoche, así que acabamos de llegar en este momento. Pero estoy seguro que ha sido pues un tiempo genial. Me imagino que quedará grabada la enseñanza, así que, bueno, la reunión, así que estaré genial. Sí. Específicamente, yo te iba a decir, te voy a enviar los correos, otros correos, por ejemplo, el de Nunci, el de Emma y el de Victoria y el de mi mamá también, para que tú lo pegues a los otros correos donde estás enviando las enseñanzas, porque pues estábamos aquí como compartiendo de las enseñanzas que tú nos envías, de palabras de consuelo, de los libros que tú nos estás enviando. Entonces, pues, como que Nunci emita, ay, pero ¿cómo así? Esas enseñanzas son para quién, nosotras queremos tenerlas también. Entonces yo quedé con ellas de que yo voy a reenviarles hasta donde tú más o menos nos has enviado. Yo te envío a ti estos correos que hacen o pues que me están enviando para que tú los anexes y ya sigas enviando también a ellas las enseñanzas que nos estás compartiendo. Muy bien, sí, genial. Ahora estoy con el libro de Josué, creo que lo voy a acabar mañana y es precioso porque es un estudio de cómo nuestro Dios no cambia. Es en el Nuevo Testamento, pues tenemos los mismos principios que nuestro Padre ha ido llevando en el Antiguo Testamento. Allí sabemos que trataba con el pueblo de Israel y por tipos y por sombras, pues nos va enseñando exactamente todo lo que nos muestra también en el Nuevo Testamento. Ahora estoy acabando precisamente la diferencia, yo creo que ha sido el que he enviado hoy mismo, la diferencia que hay entre el pueblo de Israel que heredó las ciudades de la tierra prometida y fracasaron porque no echaron fuera
a los cananitas que allí había, es decir, cuando ellos tomaron posesión de la tierra prometida, pues estaban los cananitas, que eran efectivamente de la simiente del adversario. Y ellos tenían una orden muy directa de nuestro Dios, que efectivamente los tenían que expulsar a todos y no dejar ni uno. Y bueno, el único que obedece es Caleb. Entonces Caleb, y ahora no me acuerdo, no era Josué, que también entró, pero Josué muere después de repartir la tierra. Otoniel se llamaba el otro, que también obedece a nuestro Dios y expulsa a estos cananitas. Entonces, Caleb, efectivamente, no solo hereda la mejor parte, sino que es la casa de los gigantes. Y que efectivamente cuando él fue de los espías que habían ido a recorrer la tierra, fueron 12 espías y solo Josué y Caleb es que estaban pues en la fe de nuestro Dios, diciendo: si Dios los entrega en nuestras manos, no tenemos más que subir. Y los otros 10 pues se quedan con el temor de lo que allí vieron, ¿no? Y de hecho perturbaron al pueblo diciendo pues es verdad que es una tierra de mucha abundancia, como nuestro Dios les había dicho, o sea que no, nuestro Dios es fiel a su palabra. Pero vimos allí a los gigantes, a los hijos de Anac, que eran efectivamente pues de aquella simiente de los hijos de los ángeles, escogiendo entre las mujeres hermosas y sacaron pues aquella generación que son los que habitaban en la tierra prometida. Y todo esto es un tipo y una sombra de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra estos principados y potestades en los lugares celestiales. Y lo que es cierto es que Caleb pues se quedó con la casa de los gigantes, igual que el premio del llamamiento de la Iglesia de los Hechos es precisamente la Jerusalén celestial, de donde van a ser limpios esos principados y potestades y donde va a ser colocada la Jerusalén de arriba. Ese es el premio de un remanente fiel a nuestro Dios, del cual Caleb es un tipo y una sombra. Y para nosotros que somos la iglesia de su cuerpo, pues también hay un remanente que, como ya hemos hablado en otras reuniones, pues nos mantenemos firmes, no en nuestra habilidad, no en nuestra capacidad, sino en nuestro Cristo. Y eso es ciertamente en los lugares celestiales, que es el sitio donde se hallan todas nuestras bendiciones, pues también tienen su lugar privilegiado y serán los que no solamente vivan con Cristo, sino que reinen con Él. Y bueno, todo esto lo podemos ver en estas escrituras del Antiguo Testamento, como ciertamente pues cada llamamiento tiene ese remanente de fieles y que heredarán el reinado con Cristo durante el milenio. Es genial. Voy a comenzar con Jueces, por tanto es un buen tiempo para, sí, si me envíes esos mails, lo podré enviar. De todas formas, a los que os envío, que ya tengo las direcciones mails, también podéis enviarlo o reenviarlo a las personas que os lo pidan. Es muy bien. Sí, en estas enseñanzas de Josué, por ejemplo, esta parte del anatema y del manto babilónico
que yo recuerdo que una vez te decía, yo ese del manto babilónico no lo entendía, yo no sabía si era bueno, si era malo, si era... en ese momento que como que no teníamos, bueno, todo eso que pasaba. Pero específicamente, por ejemplo, cuando ellos decían, bueno, pero ¿por qué nuestro Padre, por qué Dios no nos respaldó en ese momento de la guerra y perdimos y nos derrotaron y todo eso? Ellos creían que todo lo habían hecho, pero pues claro, como él había tomado eso y nadie sabía absolutamente nada y fuera de eso lo había enterrado en su propia tienda, y pues no sabía nada, pues obviamente ninguno tenía la razón verdadera de qué era lo que estaba sucediendo hasta que pues finalmente nuestro padre les dijo. Pero y asimismo sucede con nosotros, o sea, cuando no tenemos, cuando no estamos como tranquilos, sosegados, como decía Josué, o sea, es la tranquilidad y la confianza a nuestro Padre y obviamente la obediencia para que asimismo Él nos pueda guiar y poder hacer de su palabra una realidad, o sea, la verdad en nuestras vidas prácticamente. Sí, son muchas cosas que aprendemos en estos estudios. Y bueno, y luego es ese el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? O sea, nos pone un deseo enorme. ¿No os imagináis el privilegio que es para mí, pues levantarme todos los días y ponerme a escribir estas cosas, ¿no? Y a poder enviárosla y es hermoso porque vamos viendo cosas, efectivamente, cómo nuestra actitud se revierte a todo el cuerpo y lo aprendemos precisamente con ese relato de cómo Israel fue derrotado, precisamente pues porque había quien estaba intentando engañar al Espíritu Santo, y cuando había sido muy claro nuestro Dios que efectivamente tenían que destruir todo lo que había en la ciudad de Jericó y que el oro y la plata que encontrasen iría para la casa del tesoro de nuestro Dios. Y solo Rahab, la ramera, con toda su casa, sería librada de la destrucción. Y todo el pueblo obedeció, imagínate, todo el pueblo en ese caso. Y además venían del Jordán, el Jordán se había abierto, igual que el Mar Rojo. Todo esto llegó a los oídos de los habitantes de Jericó, por tanto estaban llenos de temor, sabiendo que, como dijo Rahab la ramera, sabemos que el Señor Jehová os ha entregado en las manos todo este territorio. Así que de la misma misericordia que yo he usado con vosotros, con los espías que Josué había enviado, tenedla vosotros conmigo y con toda mi casa. Bueno, pues efectivamente, o sea, todos obedecen menos Acán, que se encontró precisamente un manto babilónico. Que esto hemos aprendido efectivamente, pues que es la religión, la idolatría, lo que ha hecho con que la gente tenga una venda que no consigue, tienen ojos para ver, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. Es decir, se han endurecido sus corazones. Bueno, pues encontró eso, encontró un lingote de oro muy valioso, plata muy valiosa, lo puso todo debajo del manto y lo enterró en su tienda. Y efectivamente, cuando esto se descubre, pues, ¿qué vemos? Esto es, y también ya lo expliqué, la contraparte en el Nuevo Testamento son Ananías y Zafira.
en un momento en que estaban sumándose a la Iglesia de los Hechos muchísimos israelitas arrepintiéndose, pues se da dentro de la Iglesia un matrimonio que ciertamente intentan engañar al Espíritu Santo. Entonces se da ese caso que nosotros leíamos y no entendíamos, cómo es que no eran perdonados, ¿no? Pero lo que vimos es que eso no es que ellos dejen de ser salvos, van a ser salvos, pero sirvió para que todo el mundo tuviese un respeto con amor muy grande hacia las cosas de nuestro Dios, y como ciertamente este es el tipo de justicia que se va a llevar en el reino del milenio. Es decir, todos van a tener muy claro, además fíjate, o sea, la respuesta de Pedro a Ananías y Zafira me encanta, porque ellos tenían toda la libertad, Dios no los castiga por vender o dejar de vender la propiedad que ellos tenían. Pedro le dijo, si te hubieses quedado con ella, era tuya, no había ningún problema. Ahora, que intentases engañar al Espíritu Santo, eso sí que no está permitido. Y ciertamente, pues vino para ejemplo de todos los que estaban creyendo, ciertamente, pues con el Espíritu las cosas son rectas, justas, santas y buenas. Ananías y Zafira son salvos, pero, igual que todo Israel, sin embargo, perdieron, fue para su perdición. De manera que todas estas cosas las encontramos en el Antiguo Testamento y nos ayudan a ver cómo es nuestro Cristo. De hecho, antes de que el Espíritu nos confirme su verdad, muchas veces nos las va dejando ver, y luego entonces cuando escudriñamos las Escrituras, Él lo confirma, las cosas que son de Él. Yo siempre os he dicho que una actitud que me fue llevando el Espíritu continuamente es a enseñarme que todas las cosas están desnudas ante nuestro Dios, que no hay nada que se le pueda ocultar. Y eso ciertamente contribuye para nuestro descanso. Nosotros no le ocultamos literalmente nada, sino que yo lo comparo pues como a una ventana abierta, que dejamos siempre que entre el oxígeno de nuestro Dios, el aire apacible de nuestro Dios. De hecho, hoy por la mañana estaba pensando, porque llevo desde las últimas reuniones dándole vueltas a la cuestión del padecimiento de los cristianos, es decir, de cómo nuestro Dios nos avisa que todos los que quieran seguir a Cristo, pues sufrirán persecución, y de cómo en este mundo tendremos tribulación. Y al mismo tiempo, como Álvaro nos habló y como hemos visto en las Escrituras, pues a pesar de ese padecimiento, a pesar de esas tribulaciones, tiene que la paz de Dios gobernar en nuestros corazones. Y esto hay que, como en todas las cosas, pedirle a nuestro Dios sabiduría para que la espada de su Espíritu vaya efectivamente discerniendo todo. Entonces hoy mismo estaba pensando que una cosa es tribulación y padecimiento y otra cosa es ansiedad. Y yo creo que nosotros no tenemos ansiedad, es decir, o si la tenemos, desaparece. Precisamente por esa transparencia
de estar siempre en la presencia de Dios sabiendo que no le podemos ocultar nada. Es decir, que nos presentamos totalmente desnudos, sabiendo que nada se le puede ocultar. Y entonces, hoy por la mañana estaba viendo la diferencia que hay en el pecado. El pecado es algo que habita en nosotros de una manera natural y por eso la muerte. Pero el pecado, hay veces que nuestro Señor Jesucristo, y por inspiración en el Espíritu, le enseñó a hombres de Dios como a Juan, en que nos dice: os escribo esto para que no pequéis. Y sin embargo, en el mismo libro podemos leer el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Por tanto, ¿cómo vamos a entender, cómo vamos a tomar todas estas cosas? Bueno, pues el salmista ora por los pecados que no conoce. Ora por los errores que le son desconocidos, y es cierto. Es decir, lo que el apóstol Juan nos dice en su primera epístola es que no pequemos conscientemente. ¿Y qué es esto? Pues sabemos perfectamente lo que no es agradable para nuestro Dios. Pongamos, por ejemplo, el pecado de Acán, que tenía por muy cierto que no se debería haber aprovechado ni tomado aquel manto babilónico y el oro y la plata que enterró en su tienda, y con pleno conocimiento él simplemente se inclina al pecado. Ese es un pecado consciente. De todas formas, nuestro Dios nos describe en la epístola que si alguno hubiere pecado de esa manera, pues que abogado tenemos para con el Padre. Pero, y dice también que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Es decir, sea de qué manera, siempre podemos aprovecharnos y adscribirnos la justicia que Dios nos imputa en la sangre de su Hijo. Pero hay una serie de pecados que no conocemos. Y esos son los que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y nuestro Dios no nos imputa esos pecados. Y vivimos como inocentes por la justicia que hemos recibido en Cristo. Y por eso es que podemos andar en la gracia y no en la ley. ¿Entiendes? O sea, en Gálatas tenemos: manifiestas son las obras de la carne, que son, pues, tiene una lista impresionante de todo lo que es los pecados, digamos, conscientes. Es decir, no, eso es algo que no trae mi Cristo dentro de él. Eso es algo que me puede inclinar la carne a hacer, pero sabemos perfectamente que es... y dejando sobresalir a Cristo y dejando la carne muerta, bueno, pues esas cosas comienzan a no molestarnos para nada, porque no vivimos ya con la ley. ¿Entendéis? La ley es santa, justa y buena, pero está hecha para magnificar nuestro pecado, para enseñarnos que nosotros no podemos cumplirla. La ley es santa, justa y buena. Entonces, ¿cómo podemos vivir? Es decir, la función de la ley es doble. Una es reprimir
es exactamente igual que cuando tenemos el carnet de conducir y vamos en la carretera y vamos viendo las señales, no puedes andar a más de 120 kilómetros por hora. Muchas veces es ultrapasar esa velocidad, pero no lo hacemos. Y dice Pablo, y precisamente porque te reprimas, ¿eso te justifica? No, en absoluto, es para reprimir el dolor que puedes causar a tu vida y el dolor que puedes causar a otros. Esa es una de las funciones. Y la otra es magnificar el pecado. La otra es enseñarnos que somos una criatura arruinada y que ciertamente, ¿cómo es que no? Entonces ahora ya acabó la ley, ya se acabó. ¿Acabó cuándo? Acabó cuando dejamos salir esta criatura dentro de nosotros. Esa criatura no se propone no tocar, no, como nos dice en Colosenses, no toques, ni pruebes, ni gustes. No, esa criatura viene completa. Y la ley la cumple naturalmente, sin ser una ley para él. De ahí que ciertamente nosotros, totalmente desnudos ante nuestro Dios, dejando sobresalir a Cristo como una fuente de agua viva que se está dando a conocer. Esto es lo curioso, es decir, yo me gustaría enseñaros hoy algo que había pretendido enseñarlo la vez pasada sobre Romanos, porque es precioso. Pero cómo nosotros, dejando fluir como un suministro, un arroyo, una fuente de agua viva, sale de nosotros esta desnudez, primeramente, y esta comunión perfecta con nuestro Padre Celestial. Y esto es base del reposo. No digo yo que no vengan padecimientos, tribulación, porque estamos permeados por el mundo, ciertamente, porque vivimos en este mundo y es opresivo en todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todas las calamidades que ocurren. Todo esto nos oprime. Pero como estamos rebosando, y esto para mí es lo que os decía, que no solo nos va limpiando de todo lo que es nuestro, de todas las preocupaciones, de todas las angustias, sino que hay ese reposo, un reposo que no tienen los incrédulos, porque no saben dónde echar esa ansiedad. El versículo que nos habla de esto es: por nada estéis ansiosos, sino antes bien echar para fuera todas vuestras peticiones delante de Dios. Esto realmente es un privilegio único de los creyentes. ¿Entendéis? Por eso, aunque estemos atribulados y padezcamos, nuestro padecimiento y tribulación no es la del mundo. Porque fíjate, los incrédulos no tienen dónde echar esa ansiedad. Mismo los creyentes que no conocen a Dios, o los religiosos, porque ellos tienen a Dios como una ayuda. Ellos tienen a nuestro Padre como tal vez nos escuche o tal vez no. O entonces quieren ganarse el favor de Dios como lo hemos hecho nosotros, ¿no? Esforzándonos, guardando la ley o dando los diezmos o esforzándonos en creer y mil cosas más. Y eso no es como funciona nuestro Cristo. Eso es como funciona el hombre, y ese hombre o esa mujer no podrá nunca, jamás echar la ansiedad sobre él, porque no conoce a nuestro Dios, es a sí mismo.
Es igual que la fe cuando dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es echada de un lugar a otro según el viento. Entonces me explicaba Dios, porque esto todo con las cosas que hemos aprendido por boca de los hombres, que sería esforzarnos en la fe, no es lo que tú me has enseñado. Lo que tú me has enseñado es que es la fe de esta nueva creación que sale dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo dices tú que pida con fe? Entonces, es genial porque pedir la fe tiene que tener una base de asiento. O sea, la fe no es algo aéreo, la fe no es algo aquí que tenemos que mantener. No, la fe tiene que tener un soporte y ese soporte es la palabra. Una oración que no podemos hacer con fe es, Dios, dame que me toque la lotería porque tengo una necesidad muy grande. No, esto no está en las Escrituras. En las Escrituras no tienes ese soporte. Así que eso no es pedir con fe. Pedimos con fe una vez que la palabra que es Cristo se hace viva en nuestros corazones y sabemos, por ejemplo, nunca, nunca te dejaré y nunca, nunca, nunca te desampararé. Entonces esto sí que es una acción de gracias y tiene la base de las Escrituras. O dice, por ejemplo, por nada estéis ansiosos, antes echad todas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces una bellísima oración es que nosotros podemos vivir sin ninguna ansiedad en esta vida, sea cual sea las circunstancias. ¿Por qué? Porque ahí la fe tiene un asiento en las Escrituras. ¿Entiendes? Es hermosísimo. Y lo que es cierto es que entendemos que entonces, andando con esa transparencia ante nuestro Dios, no solo hace con que ciertamente vivamos sin ansiedad, sino que además conocemos cómo efectivamente pues la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos limpia de todo pecado. Y si nuestra carne nos inclina a pecar de esa manera, bueno, pues también tenemos ese versículo que abogado tenemos con el Padre, pero no tenemos ganas ningunas de pecar con conciencia. O sea, Dios nos quita todos esos pesos. Es cierto que algunas veces nos irritamos, o es cierto que algunas veces, después de hacer la lista tan enorme de los frutos de la carne, también dice que quítense de vosotros toda malicia, enojo, ira, griterío, maledicencia y toda malicia. Y en ese punto, ahí sí que también vemos nuestro viejo hombre en esa tendencia natural de perder las descomposturas con una persona que es injusta con nosotros y que sabemos que el Cristo que está adentro es una criatura mansa. Sin embargo, tenemos esta ley que se revela contra la ley del espíritu de vida. Pero lo que es verdad es que esta obra nos va perfeccionando, nos va transformando. Cuando Él dice, sed transformados, esta es la traducción correcta. No transformaos vosotros. Si tuviésemos que ser nosotros a transformarnos, volvíamos otra vez a caer en lo que es la religión. Pero sí que efectivamente, dejando al Cristo dentro, sustanciado dentro de nosotros, como una fuente de agua viva, es cierto que nos va transformando. Es la palabra metamorfo, que es pasar del gusano a la mariposa. Es un proceso duro y penoso.
y el gusano muere y tiene que Dios ir haciendo esa transformación hasta que el día es perfecto y sale la nueva creación. Es maravilloso, ¿no? Pero sí, es decir, ando trabajando mucho esto de cómo es posible. También es verdad que nuestro Padre dice: tenga la paciencia su obra completa. Es decir, las tribulaciones producen paciencia. Las tribulaciones nos hacen personas con la paciencia de Cristo, que es otro de sus frutos. Y Dios dice que esas tribulaciones por las cuales pasamos, pues produce mucha paciencia en nosotros, ¿no? Y es verdad, o sea, comenzamos a reconocer cualidades en nosotros que vienen de nuestro Cristo, y eso es algo maravilloso de ver, que ciertamente somos transformados por la obra que Él va llevando a cabo. De manera que, a medida que más veo las Escrituras, más veo que los hombres y las mujeres de Dios ciertamente aprendieron a vivir con ese tal padecimiento. Sí, específicamente estábamos hablando pues de estas cosas. Yo, por ejemplo, una de las cosas que les decía es que en este momento yo siento, no como antes no lo sentía, de hecho en estos últimos años prácticamente, que siento como esa conexión con mi padre siempre, independiente de las circunstancias, porque pues es eso, porque ya sabemos, ya tenemos conciencia de que vamos a pasar por muchas tribulaciones, no una, dos, muchas, porque igual estamos en un mundo lleno de tantas cosas y pues siempre va a haber algo, ya sea en salud, ya sea económicamente, ya sea en todo, en lo que sea, pero entonces también somos conscientes, o soy consciente, de que nuestro Padre está ahí, respaldándonos, de que cuando nosotros le elevamos a Él todas las cosas y le ponemos a disposición suya, y aprendemos también a desnudarnos, como tú dices, es algo maravilloso, porque a pesar de que obviamente nuestra mente siempre tiende a irse más como al problema o a la depresión o a la angustia o todo eso, pero entonces automáticamente nos llega esa luz y de alguna manera, bueno, salimos de las circunstancias. Y pues gracias a Dios, a mí, por ejemplo, específicamente, esta enseñanza de palabras de consuelo para mí fue algo, mejor dicho, algo que yo siempre había querido saber o tener como una respuesta. Y esa enseñanza fue precisa, porque es que es tan explícita del tiempo, de por qué, bueno, mejor dicho, es como si cuando yo siempre decía, pero ¿por qué? ¿Pero cuánto tiempo? ¿Pero no sé qué? ¿Pero sí sé más? Y específicamente las respuestas fueron contundentes. Entonces, eso. Y lo otro que pues para mí es un gozo también reunirme los martes o los jueves o lo que sea, o el audio o la enseñanza, porque pues es que no, yo en este momento, por ejemplo, aquí estoy rodeada de puras personas que son católicas, apostólicas y romanas, que son bien católicas. Entonces no puedo de pronto compartir ni siquiera de estos temas, porque pues ellos no los aceptan, no aceptan absolutamente nada diferente. Entonces para mí es una gran alegría, un gozo inmenso, poder reunirme con mis hermanos en Cristo, poder compartir esa maravillosa palabra y nada, pues muchas gracias igual por todo eso, por este tiempo que hemos compartido.
Sí, sí, tienes razón, es verdad que no... Es curioso porque, como os dije, me puse a leer Jeremías, que es un libro difícil. Difícil porque encuentras la gran paciencia de nuestro Dios avisando al pueblo, igual que avisa a todo el mundo. Es decir, nosotros hoy en día no tenemos ni que abrir la palabra, ni tenemos que abrir las bocas, porque todo el mundo ve la perdición a la que el mundo está llegando y a dónde va a ir. Nosotros lo tenemos muy claro. Y fíjate, en el libro de Jeremías vemos efectivamente que es igual que los días de hoy. Los pastores, los que se llaman profetas, los que se dicen conocer a nuestro Dios y los que tenemos más cerca, pues efectivamente en la religión católica, pero no solo ellos, sino todos, están haciendo exactamente igual que los profetas del tiempo de Jeremías, que es pues profetizándole al pueblo paz, paz y prosperidad. Es así, y continúan diciendo que a base de seguir sus consejos, pues que todo va a mejorar, que ciertamente las cosas y los problemas de este mundo se van a solucionar. Y eso fue lo que adormeció a todo el pueblo de Israel hasta que ya no se consiguió parar la gran tribulación. Y de hecho, cuando se termina Jeremías, comienza Lamentaciones. Y Lamentaciones todavía es más duro de ver, porque vemos toda la catástrofe que nuestro Dios con toda su paciencia fue avisando para que se arrepintiesen y se volviesen para Dios, pero como les engañaban sus pastores, entonces todo era paz, paz y seguridad, y no permitían que Jeremías dijese la verdadera palabra, porque fíjate, y entonces después viene Lamentaciones, que es exactamente el cuadro vivo de la gran tribulación por la que pasan en aquella altura con la invasión de Nabucodonosor, que fue ciertamente un tipo y una sombra de lo que ahí viene ahora. Es de lo que viene en el Apocalipsis, por tanto tiene mucho símil. Tiene un símil muy grande ese tiempo con lo que ahí viene. Y efectivamente se cumple la palabra de Dios en que les mandaría espada, pestilencia y hambre. Y entonces, Lamentaciones es todavía mucho más duro porque nos enseña el cuadro por el cual pasó el pueblo de Israel y que ciertamente van a volver a pasar junto con el mundo entero cuando caigan los juicios. ¿A quién le vamos nosotros a comunicar lo que ahí viene? Es decir, ¿quién quiere escuchar esto? Yo por lo menos algunas veces que hablo de este asunto me toman literalmente y me dicen que soy un pesimista y me dicen que cuando dice nuestro Dios mejor es estar en la casa del luto que en casa del nacimiento, y los religiosos dicen que eso es muy pesimista y no, yo digo que es muy optimista porque nosotros creemos en la resurrección y además sabemos lo que ahí viene, pero esto es permanente, muy pequeño, y ciertamente esto es a lo que va, y esto se ha repetido muchas veces en la historia. Y de hecho yo estoy seguro que Israel, que va a llevar el conocimiento de nuestro Dios por la tierra en las naciones que van a ser perdonadas, que pasen por la gran tribulación,
en este momento nosotros hemos aprendido la verdad precisamente con los tipos y las sombras de toda la historia del pueblo de Israel, no hay duda. Pero tienes toda la razón, nosotros vivimos aislados, nosotros no podemos comunicar la verdad, porque ciertamente no solo no la van a recibir, como además nos toman por literalmente locos. Eso es imposible. Y de hecho por eso nadie va a las Escrituras. La gente cuando abre las páginas de la Biblia y comienza a leer, ve la perdición de la raza humana. No quiere verlo. Por eso dice Dios que en los últimos tiempos, sobre todo, habrá comezón de oír, no sufrirán la sana enseñanza y preferirán amontonar maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Qué significa conforme a sus concupiscencias? Conforme a lo que quieren, a lo que desean oír. Ay, si somos buenos, si nosotros ayudamos al prójimo, si nosotros damos dinero para hacer obras de caridad, y si nosotros, ahí nuestro Dios va a ser, y somos muy buenos, y esto va a mejorar, y eso es la venda de la tal ramera Babilonia, que ciertamente solo con los juicios es que el hombre se la va a quitar, tanto el judío como el gentil, y va a comenzar a reconocer la necesidad que tiene de un sustituto, que es Cristo, ciertamente. Es verdad. Bueno, no sé si alguno quiere, no sé, compartir respecto a esto que estamos escuchando de Juan. Bueno, creo que no. Yo solo tenía algo que comentaros, que lo tengo hace ya varios días, pero es como tú una vez dijiste, Liliana, cuando nos reunimos, si es el Espíritu que nos guía, entonces vamos a hablar de lo que Él ponga en nuestros corazones. Y es genial. Pero sí tenía algo interesante y que tiene que ver efectivamente con que nuestro Dios es un Dios muy personal de cada uno de nosotros y que vive en cada uno de nosotros como si no hubiera otros. Yo siempre he dicho lo que está escrito en Romanos, es decir, en Romanos, si leemos en los primeros versículos de Romanos, nos dice Pablo, efectivamente, que es de lo que trata este libro. Y sabemos que esto es la doctrina de la Iglesia de los Hechos, que está constituida por una gran parte de judíos y del árbol del olivo, al cual fue injertando nuestro Dios muchas ramas que por la incredulidad fueron desgajadas y fueron injertando a los gentiles, y para los cuales también está escritos después Gálatas, Corintios y Tesalonicenses. Entonces, Romanos, al principio, justo en los primeros capítulos, nos dice que es Pablo, en este caso siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, que es un enviado para el Evangelio. Y esta palabra Evangelio son las buenas nuevas, pero como dice el doctor Bullinger en un periódico, hay buenas nuevas de política, hay buenas nuevas de economía. Ver la palabra Evangelio, no tenemos que hacer un evangelio general, sino que tienen que ser unas buenas nuevas específicas.
Y en este caso dice que es el Evangelio de Dios que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. De manera que aquí nos está diciendo que esta epístola no es una de las epístolas en prisión, cuando nuestro Dios tiene por fin el propósito de encarcelar a Pablo. Por eso se llama el prisionero de Jesucristo, para darle a conocer el gran secreto, sino que Romanos está en los primeros versículos, trata de las buenas nuevas de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Fíjate, esto está todo en el Antiguo Testamento. Y dice exactamente en el versículo 2 que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Por tanto, todo lo que aquí leemos es doctrina importantísima para aquella iglesia de Hechos. Sin embargo, hay aquí dispensacionalmente muchísimas cosas que nosotros aprovechamos en la iglesia del cuerpo. Que es su cuerpo, que es así que se la revela Dios a Pablo en prisión. Y sabemos que efectivamente pues es una iglesia diferente, no como esta en que se estaban injertando al libro muchas ramas gentiles, y dice Dios que ya esos que se juntan, ahí ya no hay judíos ni gentiles, no hay esa división en cuanto a la herencia, ¿entiendes? Pero en los capítulos de 9 a 11 vemos que efectivamente el judío sigue siendo primero y que los gentiles van siendo injertados a todas esas promesas que le fue dando a Israel. Y de hecho esto es lo que siempre tuvo nuestro Padre en sus propósitos, escoger a este pueblo para ellos después ir dando la verdad de Dios a las naciones. Y tenían que ir admitiéndolas. Bueno, pues no, Israel se queda con las sombras, los tipos, y además con las ceremonias, con lo externo, y dejan lo que es la esencia de lo que tenía por detrás todas esas enseñanzas que vemos en el Antiguo Testamento y de las cuales aprendemos cosas maravillosas. Bueno, además efectivamente de caer en todas las idolatrías, las perversiones, y efectivamente. Pero bueno, esto está aquí en Romanos, y lo que a mí me gustaría haceros ver, claro que toda la epístola es maravillosa y de la cual pues como os digo, hay muchas cosas de aplicación en la iglesia que es su cuerpo, donde ahí ya no hay judío ni gentil, sino que es una iglesia constituida mayoritariamente por gentiles, pero que han perdido todos sus privilegios de raza. Es decir, nosotros ya no somos gentiles, los judíos dejan de ser judíos en esta iglesia, y pasamos todos a ser algo nuevo, que es una nueva creación. De ahí también que surjan en nosotros algunas cuestiones, porque al ser una nueva creación, esto ciertamente requiere, y aquí os voy a mostrar en las Escrituras. Como te digo, esto es una epístola que da toda la doctrina para esa iglesia y toda la práctica para esa iglesia, pero tiene muchas cosas para nosotros. Sin embargo, al final de esta epístola de Romanos, después de los saludos, en el capítulo 16, que él se extiende hablando de los saludos como en ninguna otra epístola,
Pues llegamos al último capítulo, al versículo 25, y primeramente tenemos un encabezado hecho por los hombres que dice doxología final. Doxología final. Una doxología lo que significa es que es un post-scriptum, es decir, que es un escrito añadido después que se había acabado la carta. Como la postdata. ¿Perdón? Como la postdata, que uno pone después de la Exacto. carta la PD. Sí, lo que ocurre es que las postdata normalmente se escriben antes de enviar la carta, porque te hayas acordado de un pensamiento, cualquier idea que surgió antes de enviar la carta. Sin embargo, en este caso es como una postdata, efectivamente, pero es posterior, sino que esta carta se había enviado efectivamente cuando acaba el versículo 24, y sin embargo nos aparece aquí esta doxología final. Bueno, lo que es cierto es que muchísimos comentaristas bíblicos han estudiado esta doxología y se han vuelto locos porque no le han encontrado explicación, porque no le han visto la lógica, porque no se pueden hacer una idea si esto ha sido añadido, si esto es un apócrifo. Y sin embargo, no, esto está en los textos más antiguos y en todos los manuscritos que nos han llegado hasta nosotros, aparecen. Bueno, pues el primero que encontró, digamos, el misterio de esta doxología fue Lichtfoot. Y este hombre descubrió este asunto en 2 de Timoteo. Y en 2 de Timoteo, que sí que es una carta en prisión, además es la última epístola de Pablo, donde expone el gran secreto, es decir, donde está ya hablando de ese nuevo ministerio y último de Pablo en prisión, que es para dar a conocer el gran secreto, y al final dice de esta 2 de Timoteo, después de enseñarle a Timoteo, le dice que venga pronto a verlo, porque sabe que le queda muy poco tiempo, lo van a matar, ya ha salido por tanto, la sentencia de su caso, no el primero, porque el primero lo dieron por libre, pero después, cuando Nerón hace la persecución de los cristianos, echándoles la culpa del incendio que él había ocasionado en Roma, ahí es ciertamente nuevamente hecho preso, y es cuando él sabe que lo van a sentenciar. Está sentenciado a muerte. Por eso le dice a Timoteo que aparezca cuanto antes. Y le dice en el capítulo 4, versículo 19, dice exactamente lo que está ocurriendo. La iglesia lo está desamparando porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo en este momento. Así que toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Será útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Y en el versículo 13 dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y sabemos que era invierno, y efectivamente en la cárcel donde estaba estaría deseando tener un agasallo de este tipo, y los libros, mayormente los pergaminos.
Esto es lo que le está pidiendo a Timoteo, que le traiga los pergaminos que él ha escrito a la iglesia de los Hechos. Esto es lo que está haciendo. Y entonces ahora, de ver de este pequeño pormenor, entonces entendemos Romanos, cuando dice el postscriptum, la doxología final. Y la doxología final es la siguiente. Y está escrito en Romanos que es para esa iglesia que ciertamente una gran parte repudió el gran secreto, porque eran celosos por la ley, eran celosos por la tradición y habían abandonado a Pablo. Y entonces a esa misma iglesia les dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, ya no es el de Dios, sino el suyo, el que Dios le dio a él, mi evangelio. Y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, pero no los del Antiguo Testamento, porque esos se conocían, sino que en esta iglesia Dios levantó profetas en Antioquía y apóstoles como el apóstol Pablo, al cual le dijo Dios, aquella iglesia sepáramelos para el ministerio que yo tengo reservado para ellos. Esos profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes o naciones para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Lo que quiero que veáis es que dice que al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio. Y esto es muy hermoso porque es una nueva creación. De hecho, hay muy poca doctrina en comparación con esta iglesia de los Hechos. La doctrina del gran misterio es muy breve. La doctrina es que nuestro lugar de bendición son los lugares supracelestiales, los más altos, no ya la Jerusalén de arriba, sino por encima de principados y potestades. Por encima de todo es el lugar. Sabemos también que aquí ya no hay ni judíos ni gentiles, como había en la otra iglesia, sino que es una nueva creación, algo que no tiene nada que ver con lo que nosotros éramos. De ahí que ciertamente muchas veces nos sintamos en blanco, porque es algo nuevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La única cosa que vamos a hacer es confiar en que nuestro Dios nos confirme a cada uno de nosotros qué trae dentro esta nueva creación. Y esto se compagina efectivamente con Efesios, que es donde da a conocer el gran misterio. Y entonces en Efesios, explicando la poca doctrina que esto tiene, que Pablo se quiere multiplicar en palabras y no sabe cómo expresar, se para de golpe en el capítulo 1, en el versículo 15, y dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Antes hemos hablado de que la fe tiene que tener una base.
esta es una oración que está garantizada. Esto tiene que ver que si alguno tiene falta de sabiduría, le pida a Dios y que se lo pida con fe, no dudando nada. Porque es nuestro Dios el que inspiró al apóstol a dejar escrito y como garantía total y absoluta de que aquel que espere de Dios este conocimiento le irá revelando la nueva creación que es en Cristo. Además de poderla ver, efectivamente, en todas estas epístolas, donde nos dice cuáles son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, creencia, mansedumbre y dominio propio. Todas estas cosas van saliendo de nuestro Cristo. Además de eso, este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él tiene que ser algo en esa comunión personal de cada uno de nosotros con nuestro Dios. El que te diga de qué consta esta nueva creación. Fijaros la grandeza de esta revelación. Esto es algo que ciertamente nuestro Dios está deseando cumplir en cada uno de nosotros. Y yo ciertamente creo que este año que ha pasado ha sido un año en que Dios se ha ido revelando en nosotros qué es lo que está haciendo en cada uno de nosotros con esta nueva creación. Pero siempre va en aumento. Hay un versículo que nuestro Dios, y esto también en el contexto de cuando las tribulaciones son demasiado, mismo que dejemos correr este río de aguas vivas en nosotros, es porque nosotros no debemos contentarnos con la sabiduría que tenemos. Con la sabiduría que tenemos, si no se va desbordando y no vamos adquiriendo nueva sabiduría, pues se hace como aguas estagnadas, aguas que están paradas. Y nuestro Dios dice que el que no recoge conmigo desparrama. Por tanto, que hay que siempre ir recogiendo. Y ese recoger viene efectivamente en este desbordar a Cristo de nosotros por la fe y por sus escrituras. Él es la palabra viva. Entonces, ciertamente, todas esas tribulaciones tienen que convertirse en lo que Él dice, leves tribulaciones momentáneas. Y es maravilloso, porque en ese desbordar de Cristo, si este año ha sido genial, el próximo estoy segurísimo que va a ser de muchísima conocimiento y revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Creador de todas las cosas. Esto es el poder de resurrección que tenéis cada uno. Por tanto, sabiendo que esto no depende de nuestras habilidades, sabiendo que es todo lo contrario, a medida que más desaprendemos, a medida que más nos hacemos como los niños, como dijo Jesucristo: Padre, yo te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y se las diste a conocer a los niños, a los que se han sentado en Cristo, para que sean sus aguas las que se desborden de nosotros. Va a ser un año maravilloso, si es que no viene nuestra epifanía antes y nos fundimos con Él. Gracias, Juan. De verdad que, como siempre digo, nuestro Padre siempre me alegra, pues prácticamente mi existencia aquí en esta tierra, con todo este conocimiento y esto que tú nos acabas de compartir de la nueva creación es algo maravilloso.
O sea, es algo, mejor dicho, que empezaré esta semana a ahondar más y pues a pedirle mucha sabiduría a Dios para que me dé el conocimiento necesario. Y pues nada, esta pues es como la última reunión del año, pero pues obviamente si nos queremos reunir o algo, pues me dicen, yo tengo tiempo, yo no hago nada. O sea, no hago nada no voy a salir absolutamente, voy a estar acá. Entonces, si pues tenemos el corazón o la disponibilidad para reunirnos, pues creo que no hay ningún problema. Podemos hacerlo, así sea para pues hacer un compartir, si quieren, obviamente. Para mí es una maravilla. Yo verdaderamente, por mí podemos seguirnos reuniendo normalmente, pero pues bueno, entendemos también que pues las vacaciones, ahorita todo esto pues también amerita compartir con nuestra familia. Pero pues obviamente queda abierta la posibilidad. Si quieren reunirse, sacamos el tiempo y pues nos reunimos. Y nada, Juan, muchísimas gracias de verdad, porque ha sido algo maravilloso. Yo solo le doy gracias a Dios porque Dios es el único, el que pone a las personas realmente, el que escoge, Él es el único que sabe. Y yo creo que para mí ha sido algo verdaderamente maravilloso, muy, muy grande todo esto que está ocurriendo, no solamente en mi vida, sino en este cuerpo en el que estamos cada uno de nosotros, porque sé que nuestro Padre conoce nuestros corazones y Él ha dicho, aquí estos son. Y eso a mí me llena de mucha alegría realmente. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Yo espero que todos tengan compartir con las familias en este tiempo súper bueno y nada, seguir pues como en contacto. Como ya les dije, las puertas están abiertas para reunirnos cuando quieran, simplemente es poner un mensajito y lo podemos hacer. No sé si alguien quiera decir alguna otra cosa o... Sí, efectivamente, solo deciros algo que también he visto esta semana, que son cosas, es que son maravillosas. ¿Os acordáis cuando los discípulos le dicen a Jesucristo, aumentanos la fe? Aumentanos la fe. Y bueno, la oración está bien hecha, porque es aumentanos tú, no nosotros, que eso es a lo que tendíamos, creer más. Y ahí no es el sitio donde vamos a... No, sí, pero le dijeron tú, a nosotros, aumentanos la fe. Es precioso porque es la buena perspectiva, es tu obra en nosotros. Pero él dijo, si tuvierais la fe de la semilla de mostaza, que es la más pequeña del mundo, le diríais a este monte, quítate y échate en el mar, y lo que dijeseis os sería hecho. Entonces yo decía esto de la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas. Qué hermoso es, porque ¿cuál es la semilla más baja? La semilla más baja es Cristo. La semilla, la simiente que vino, que se rebajó a la forma de un hombre y en la forma de hombre se rebajó a un siervo y del siervo hasta ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Efectivamente, si tuvieseis la fe del grano de mostaza, que es el Cristo que tenéis dentro, entonces lo que digáis se cumplirá. Por supuesto que
eh, lo que se refiere a la sabiduría y al conocimiento de nuestro Dios, Él está más deseoso que nosotros en darse a conocer. Pero es la semilla más baja, la más pequeña de todas, es Cristo. Si tuvieseis la semilla, si tuvieseis la fe de la semilla de mostaza, y la tenemos dentro, esto es efectivamente aquello que digamos, y que esté basado con el soporte de las Escrituras, le será hecho. Maravilloso, va a ser un gran año. Si Cristo no nos llama, que también puede suceder, esa es mi esperanza todos los días. Creo que la de más de uno. El que se dé a conocer Cristo, nuestro Dios, va a ser maravilloso. No, si tú ibas a decir algo. Sí, no, sencillamente agradecerle a Juan por compartir tanto conocimiento, porque es un privilegio para mí escuchar tantas palabras tan maravillosas. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Sandra, por dar este espacio y como lo manifiestas, Juan, esperamos que el próximo año sea grandioso, pero pues depende de cada uno, ¿cierto? De nuestra creencia, de nuestra fe y de nuestro amor hacia el Padre. Muchísimas gracias y a todos desearles felices fiestas de fin de año y un abrazo para cada uno. Gracias, Nonce. Igualmente. Bueno, Álvaro, ¿estás? Aquí estoy, ¿no? Muchas gracias también y como lo dije antes, este año para mí es un año grandioso porque fue llegar a este conocimiento y llegar a esta linda familia. Gracias, Juan, por traducir todo lo que ha traducido, que yo me he apropiado de todo lo que has hecho, he descargado todo lo que había en Bible Understanding en español y en inglés, y ahí vamos leyendo, así que de verdad que muchas gracias. Y no, este año para mí yo creo que es el top de todo lo que había buscado y deseado aprender de mi padre. Creo que he llegado a ese lugar donde todo encaja, donde todo fluye y realmente muy feliz, muy contento. O sea, estoy con esa emoción a rebosar en mi corazón de lo que cada día leo, porque trato de leer cada día alguito y no, es súper, súper, o sea, todo, todo desborda el corazón. Así que muchas gracias y nada, nos vemos el otro año y seguimos ahí. Y felices fiestas y la verdad que muchas, muchas gracias primero a Dios y luego a ustedes por esta labor y por todo lo que están haciendo. Gracias, Álvaro, igualmente. Emita, ¿tú quieres decir algo? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Emita. Bueno, Sandrita, como les decía ahora un rato, darle primeramente gracias a nuestro amado Padre Celestial, agradecerle de todo corazón de habernos colocado estas personas tan maravillosas en nuestras vidas, como es Juan, como es Amparito, Sarita, que sacan de su tiempo para podernos enseñar esta bella palabra. Y no, este año fue maravilloso y lo que digo siempre, que nos paremos firmes, que estemos ahí dándonos en valor unos a otros y que la fe, como dice Juan, la pedamos para que cada día podamos entender mejor estas cosas tan maravillosas que ellos nos enseñan. Pedirle a Dios y ponerle a Dios en su presencia la vida de Juan, de Amparito, de Sarita, para que Él los cubra, les dé sabiduría, entendimiento, salud, para que ellos nos puedan seguir transmitiendo estas cosas tan maravillosas. Bueno, gracias, Emita, igual también para todos, que tengan un feliz compartir en este resto de año y yo también estoy segura que todas las cosas serán cada día mucho, mucho mejor respecto a los asuntos con nuestro Padre. Y pues nada, cerramos con una oración. Juan, tú nos puedes cerrarías con una oración.
Pues sí, Padre, gracias, porque es un nuevo comienzo, es una nueva creación, es algo que necesitamos sentarnos a tus pies únicamente y exclusivamente, aguardando pues que pasen las tempestades, que pase la oscuridad tan densa a la cual está llegando este mundo, como tú lo has profetizado en tu palabra, y qué maravilloso es saber que nos estás separando, nos estás juntando a ti, y eso siempre pues es un proceso no siempre muy pacífico para nuestro viejo hombre, porque es sacarlo de este mundo, pero al mismo tiempo como viene relleno de toda tu plenitud y como efectivamente despreciamos todo lo que tengamos que pasar aquí hasta que nos llames, sabiendo que nunca, nunca, nunca nos dejas y nunca, nunca, nunca nos desamparas, sino que lo que está sucediendo en esta obra que tú estás llevando a cabo cuando por fin hemos dejado muerto este viejo hombre, es fundirnos contigo, es fundirnos como ha sido siempre tu propósito. De ahí lo que dicen mis hermanos, que esto es una cosa nueva, una cosa que siempre hemos buscado y que lo hemos tenido siempre tan cerca, porque ahora reconocemos que has estado siempre con nosotros en todos los momentos, conoces nuestro corazón, conoces nuestros fracasos, nuestras caídas, nuestro todo. Y sin embargo, tu gran amor, poniendo este sustituto que te conoce a ti perfectamente y nos da a conocer a ti. Así que, Padre, esta gran promesa que escribiste en el libro de Efesios para cada uno personalmente, como si no hubiera otro de nosotros, yo te pido en el nombre de Jesucristo que la cumplas. En el nombre suyo te doy las gracias. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos hablando. Emita, envíame el correo tuyo que ya Nunci y Victoria me enviaron los de ellos, entonces envíame el tuyo y bueno, yo entonces les envío lo que Juan nos ha compartido y pues ya Juan, yo le envío a los correos para que él ya siga enviándoles directamente a ustedes las enseñanzas. Bueno, un abrazo grande, que tengan buenas fiestas, buen fin de año, los quiero muchísimo y pues aquí nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Álvaro. Chao, gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, igualmente. Chao.